¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos en Agora, en 7 Televalencia, eso sí, Agora, muy pendientes de ese inicio de la campaña electoral. Elecciones europeas es la próxima cita que tenemos todos los ciudadanos. Lo vamos a hablar esta noche con 4 diputados autonómicos. Vienen de esa sesión importante que ha habido hoy, el SCOR, sesión de control. Les presento por el Partido Popular la diputada autonómica Laura Chulia. Además, está ahora de directora de la campaña precisamente de las europeas de su partido a nivel autonómico. Laura, buenas noches. Muy buena nit. Buenas noches. Qué liada, ¿no?, con esta campaña. De cabeza, como todos, imagino, pero bueno, ya con ganas de arrancar y exprimirlo al máximo cada día. Venga, pues bienvenida, Laura. Hacía tiempo que no nos visitaba, nos gusta siempre tenerla cerca. Hablamos de la diputada autonómica del Partido Socialista, Mercedes Caballero. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Buenas noches a todos y a mis compañeras y compañeros, por supuesto. Pues muy contenta de volver. Hay momentos en los que tenemos que ir turnándonos para estar con vosotros, pero bueno, encantada, ya lo sabéis. Bueno, pues con mucha actualidad la vamos a ir comentando en los próximos minutos. Lo vamos a hacer también con la diputada de Compromís, Paula Espinosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Bona nit, moltes gràcies per convidar-me. ¿Cómo ha ido la sesión de control hoy al presidente? Molt interessant, un poc de debat, de discurs, d'alguna Barbie que altra per ahir també. Sí, parla de Barbies. Sí, hem tret una Barbie perquè els companys de Vox han tingut a bé censurar la pel·lícula de Barbie en Borriana y entonces pues hem anat, si Barbie no pot estar en els escenaris, nosaltres duguem a Barbie en les Corts Valencianes. Bueno, pues de Barbies también vamos a hablar, hablaremos precisamente con el diputado autonómico de Vox. Está llegando, en unos momentos estará con nosotros Jesús Albiol. Abrimos debate, lo hacemos con ese inicio de campaña electoral, es y sigue siendo la gran desconocida Europa, y mira que lo que nos jugamos, lo que votamos es importante, diputada Laura. Bueno, yo creo que en realidad cada vez es más conocida y cada vez es más próxima a la ciudadanía en general. Yo creo que también un poco fruto de toda esa época de confinamiento, de pandemia y todo lo sucedáneo que hemos vivido, yo creo que la gente en los pueblos, sobre todo en el municipalismo, han sido más conscientes de la importancia que tienen los llamados fondos europeos, que antaño parecía algo como muy extraño y un abstracto, y ahora pues todo el mundo ya le suena lo que son los fondos europeos y sabe un poco de alguna manera hilar y ver las consecuencias y el día a día cómo se repercute en cada uno de sus municipios. ¿Cómo se prepara una campaña, directora, en este caso del Partido Popular? Pues con muchas ganas, sobre todo, porque si no mueres en el intento, con muchísimas ganas, con mucha energía y sobre todo siendo muy consciente de las necesidades de la calle, que eso al final te lo da el estar día a día a pie de calle, con las personas, hablando con ellas, escuchándoles, que es muy importante, para poder saber exactamente cómo preparar cada día, cada acto con todo el cariño posible, para que ellos mismos también se sientan protagonistas. Muy bien, pues Laura, seguiremos hablando de esta campaña. Mercedes, por cierto, viene de ese acto que ha estado Pedro Sánchez en Valencia. Arranca las elecciones europeas en nuestra ciudad. Arranca la campaña electoral y yo creo que es una de las elecciones más políticas, con más contenido político que hay, que son las europeas, porque hay autonomía municipal, por supuesto las comunidades autónomas, por supuesto el Estado, pero las políticas que se aplican en Europa son las que te marcan siempre el camino que puedes o debes seguir. Y es cierto que yo creo que estoy de acuerdo con la compañera que cada vez la gente es más consciente. Hace muchos años, cuando hablábamos de fondos estructurales, nos miraban así un poco como diciendo, ¿qué estará diciendo? ¿Eso qué es? Porque además se hilaba con las necesidades, porque era subdesarrollado, porque era no sé cuántos. Que costaba explicarlo al final. Que costaba mucho explicarlo. Es cierto que una de las pocas cosas buenas que tuvo la pandemia es el acercar las políticas, el saber que Europa, que somos parte de Europa, parte importante, que Europa es un gran conglomerado también de ciudadanos y ciudadanas que tenemos que trabajar, tenemos que gobernar conjuntamente. Y ahora yo creo que es importante, es muy importante la campaña electoral, primero porque te da la oportunidad de estar durante 15 días en contacto con muchísima gente a todas horas, pero sobre todo porque tenemos que cuidar muy mucho
cómo se va a conformar el Parlamento Europeo. Es muy importante frenar esa ola de extrema derecha que estamos viendo crecer en todos los países. ¿Está de acuerdo, Paula Espinosa, con esa frase final de Mercedes Caballero, elecciones europeas, la derecha, ultraderecha, que sube, y así lo dicen también las encuestas? Totalment d'acord. Aquestes eleccions són molt importants. La Unió Europea representa una unió econòmica, però també un aspecte social i representa també uns valors molt positius, que és els de la unió, els de la diversitat. Units en la diversitat és un dels eslògans de la Unió Europea, i nosaltres des de Compromís el que volem és aportar el nostre granet d'arena per a precisament aturar tots aquells moviments reaccionaris que té pinta que estan sorgint cada dia més en diferents llocs d'Europa i que estan inclús governant en algunes regions europees o inclús en el País Valencià, com malauradament està passant en Vox i el Partit Popular, i el que volem és frenar aquesta ultradreta i posar en valor i no oblidar mai els nostres valors de cooperació, de pau, de respecte al diferent, i jo crec que aquesta campanya electoral és molt important. També hem de tindre en compte que entre el 60 i el 70% de la legislació que està sí, que s'aplica en els nostres municipis a nivell autonòmic i a nivell estatal, ve directament de directives europees. Per això és tan important que, depenent de com siga l'àmbit ideològic i polític que ens governa allà, també se transposa en les directives així al nostre territori. Entonces, és molt important que estiguem Compromís, una força com Compromís, que és una força progressista, moderna, europeísta, estigui en les institucions europees. Los populares aspiran a mantenerse como primera fuerza política en detrimento de la marca del Partido Socialista. ¿Expectativas son buenas, diputada? Hombre, expectativas son buenas, pero desde luego yo creo que la mejor expectativa es las ganas que tiene la gente de poder contestar, ¿no?, de alguna manera con su voto en las urnas el 9 de junio, esa misiva que nos envió Pedro Sánchez a todos los españoles diciendo pues, que necesitaba 5 días para irse al rincón de pensar y decidir si era de alguna manera interesante o no mantenerse, si valía la pena ser el presidente de todos los españoles o no. Bueno, yo creo que la gente de España en sí, bueno, y al final ese es el lema que llevamos, ¿no? La gente lo que quiere es responder a esa misiva, y la única manera que tiene de hacerlo realmente a día de hoy es con su voto en las urnas. Yo creo que el principal hándicap que tenemos todas las fuerzas políticas, en el caso de unas europeas, que además estamos citados a ellas en solitario, no hay ninguna otra elección que vaya una a una junto a la de europea, creo que es el hándicap de la movilización, ¿no? I en ese sentido yo creo que, por lo menos la Comunitat Valenciana, té moltíssimes ganes de respondre a Pedro Sánchez, y creo que ho veurem el 9 de juny. Responder a Pedro Sánchez. A ver, Pedro Sánchez Mercedes. ya se respondió a sí mismo. Obviamente, claro que vale la porque pena. A los periodistas no les dejó, por supuesto. supuesto. No, bueno, pero es que cuando tú te retiras al rincón de pensar porque están intentando deshumanizar a los políticos, que es el primer paso para después definirlos como, bueno, todos los insultos que le han podido enviar al presidente del gobierno, cuando tú te retiras al rincón de pensar porque alguien que no ha sido presidente porque no ha querido está constantemente insultándote, pues tú te tienes que contestar. Pero además contestó él y contestó también la ciudadanía, porque no solo éramos militantes del Partido Popular, del Partido Socialista, los que le pedimos que se quedara, y que sí, que claro que vale la pena. Y bueno, hemos empezado muy bien la tertulia. Yo creo que si aquí lo que queremos es animar a la gente a que participe libremente, sin carajo, pero libremente en las elecciones, yo creo que debemos respetar que cada uno defienda sus posturas y empecemos aquí y ahora a no insultar, a no intentar atacar al contrario, sí, no, o atacar al contrario, sino defender las posturas. Hemos oído desde un inicio que había que frenar a la ultraderecha, de pero PP es que y de tú no Vox. eres ultraderecha, ¿no? No, pero la ha dicho la compañera, de PP y de Vox. Entonces, pero yo creo que respondes a la ultraderecha. Insultar es un término que creo que cada uno tiene su propio criterio, intentando a Pedro Sánchez. Pues si tú quieres contestarle a Compromís, contéstale a Compromís, pero no hace falta que pongas la figura del presidente. No, es que no somos lo mismo. Ella es Compromís. Seguro y que no soy el Partido Socialista. Porque vosotros nos metéis en todo siempre en el saco. Yo a ti no te he llamado ultraderecha nunca. Vale. A ti no te llama. Al Partido Popular
nunca lo he llamado El que ultraderecha. sí que es Vale, ultradereta vale. en el momento Queda en el que claro, queda claro la matización. A ver, Paula. en el Ultraderecha momento nunca. en el que se assumís Derecha extrema sí, pero ultraderecha no. n'hi ha un Vale, perill, vale. i és en Hay el un moment, matiz, no? en, Hay un en matiz. el moment A en ver, el que Paula. se governa s'assumís també els discursos d'ultradreta, i així ho hem vist en el Partit Popular. Però en qualsevol cas, Bueno, això és jo vull una postura que tu parlar penses. d'Europa, Sí. vull parlar de que és molt important que n'hi hagi una força valencianista dins del Parlament Europeu, perquè si no, d'altra manera, ho sem molt, però ni Partit Popular, ni Vox, ni el Partit Socialista durant les reivindicacions purament valencianes, que és, per exemple, ho hem vist este any, a principi de curs, en el tema de les manifestacions dels agricultors. És molt important tindre un representant valencià dins del Parlament Europeu que vele realment per el camp valencià. Els tractats internacionals Nosaltres hem de tingut lliure 3 comerç diputats que han velat per els interessos dels valencians. Però a l'hora de la Sí. veritat n'hi ha que votar en contra d'eixos tractats i no per qualsevol qüestió. No, hem d'assegurar-nos que les polítiques que se fan en els tractats internacionals velen per el camp valencià. I fins ara, Compromís ha sigut l'únic partit dins d'esta taula que ha votat a aquest favor. També hem de Això és velar la per veritat. el corredor que presenten les mediterrani eleccions, i també en una per els sectors coalició. industrials. És molt important fer plantejaments de descarbonització de la indústria valenciana i PP i Vox ara mateix estan negant el canvi climàtic. És una de les qüestions... És de veres... Això no és de veres. Bueno, la teva opinió, els teus la teva companys opinió i se la respeto, qüestionen però no és de diàriament veres. en la Comissió de No, Medi el Ambient. problema En la és Comissió que, de Medi Ambient, des de quan va començar el canvi El climàtic? problema és que Contesta, s'han Laura, deixat sí. les polítiques de medi ambient, d'aigua, etc. Durant en 8 anys, mans, és de veres, sí. en mans de Vox. Ha desaparegut En el la Direcció Consell- General de Canvi En el Climàtic. Consell, les competències de medi ambient les porta Vox, les competències d'agricultura les porta Vox. No, Medi Ambient ho porta Salomé Pradas. I ha I desaparegut aigua la Direcció ha desaparegut. la Direcció Es General como lo de de, Canvi es, Climàtic. es como lo de Està memoria clar, democràtica. està Ha clar. desaparegut. Le dejamos hablar a la Està clar diputada del que Partido Popular. Està clar que, òbviament, n'hi ha una reducció dels càrrecs, han fet aquesta reducció de la grassa I de política. matèries. Sí. Però això no vol dir que no se vagin a treballar, que no s'estiguen treballant. Bueno, això no té res que veure. bueno, Una cosa és ficar bueno. noms, ficar subsecretaries, secretaries, tot el que vulgui. Però al final, aquí Deixa- hem vingut a parlar de deixa les créixer, eleccions deixa passar europees. els mesos i Sí, veuràs així hem vingut a parlar com o no se de les treballa eleccions o tens que agafar a més gent europees. per treballar. De moment, jo em deixa passar ja 10 mesos, Sí. no? I no s'ha fet des de res. des de juliol entrarem Sí. en el Consell. I no s'ha fet res I s'ha més que fet més retallar. que en els 8 anys. Més que no, retallar, retallar la i paraula que vos retallar. agrada a I- vosaltres quan No. governem el Partit No, Popular. quan retalleu. Quan governeu vosaltres, Quan retalleu. digueu que bueno, no són mentiras, són canvis d'opinió. Pues No. així anar tot. Quan retalleu, En se diu qualsevol cas, retallar. jo crec que hem vingut a parlar de les eleccions europees. Crec que feia molt bé la companyera Paula Espinosa apuntant, d'alguna manera, aquests criteris, aquestes propostes d'agenda valenciana que podríem dir per a Europa, i coincidís en que el camp valencià, Sí. a dia d'avui, és un sector clau que necessita Pues la aquesta majoria- representació la majoria del Parlament de les és, seues és dels seus conservador. interessos i d'alguna manera el poder veure que la seva veu arriba a Brussel·les i que les polítiques agràries, que al final són les principals afectats, pues tenen d'alguna manera participació, encara que siguen diferit d'aquestes polítiques S'ha de parlar en agràries. aquest sentit, estem I s'ha d'acord, de però ser després s'ha de la votar. iniciativa. Després s'ha de Sí, votar, té que ser la perquè és la iniciativa. votació... Las el que- propuestas que favorecen. Efectivament, les polítiques de la PAC, per exemple, el Pacte Verd Europeu, que els encanta parlar en contra, i per això jo dic que el seu govern està fent un discurs antieuropeista dins de la Conselleria d'Agricultura. Fa poc, inclús varen fer un acte en contra del Pacte Verd Europeu, que el Pacte Verd Europeu, per a que si la gent no ho sap, se dedica a contribuir a la sobirania alimentària d'Europa, de les nostres regions, de fer el menjar a casa nostra i plantar-lo damunt de les nostres cases i que siga un menjar de qualitat, en un preu i en uns preus justos també per a l'agricultor, i això és el que vostès estan vetant. Aleshores, les paraules són molt boniques, però les accions són el més important. Acciones Pero importantes en torno a la pero agricultura, es que, Mercedes. perdona, però has caigut en la trampa. En este moment encara no podem demanar el vot, però la diputada del Partit Popular està intentant fer una altra volta la pinza en Compromís. Per què? Perquè sap perfectament que la gent de Compromís a ells no els van a votar, però en algun moment sí que poden votar-nos a nosaltres. I així no s'ha demanat el vot, però s'està fent, intentant
vendre les seues polítiques i les polítiques de compromís, perquè ja sabem que no n'hi ha res que unisca més que un enemic comú. Bueno, pues ahí Madre está la versión de Mercedes Caballero. Madre mía, dice Laura Julia en torno a esa pieza. A ver, diputada. I vaig intentar fer un poquet la contestació a les últimes intervencions. No, si se trata d'opinió, no de preguntes. Sí, sí. Preguntes No, era clar. en la sessió de control Sí, per i el supost, president per supost. mai contesta Ara res. con esto. En qualsevol cas, Mercedes, tu dies antes, no, el conjunt de la ciutadania espanyola ja va refrendar, i no només els simpatitzants del PSOE, el que pensaven d'anar-se al rincón de pensar de Pedro Sánchez. Bueno, este diumenge t'asseguro que serà molta més la ciutadania que se Anem a manifeste, veure-lo. que se Anem a concentre, veure-lo. molta més que aquest dia. Anem a veure-lo. Precisament lo per important tot és el la papereta. contrari, perquè no estan a favor de que un president d'Espanya s'agarre 5 dies per anar-se al rincón de pensar, para después convocar al rei, para después adelantar, para después dir buenas tardes a les 11 del matí. En fin, és que al final això és... I ho tens que reconèixer, és un poc per dir-ho finament, de cachondeo. El president del govern, estem parlant d'Europa. Estamos hablando de elecciones europeas. Perquè és que no tenen una altra línia política més que l'agenda valenciana més que atacar al president del Bueno, se govern. incorpora en I el este... president del govern és una persona com tu, com Sí, serà tots una els que institució, estaven... con la seva dona. No, Vinga, va. el president del govern és una persona com tots. I Però jo la no seva dona voldria té que tindre mai... defensa d'institució, perquè és el que ha dit. No te desitge mai que passes per una situació com quan estan tots... Igual que molts companys que es dediquen al món de la política, de molts totes les companys, formacions molts polítiques. companys, i tenen que donar un pas al De totes costat, les formacions un pas polítiques. enrere, Sí. per anar-se'n al rincón de pensar i pensar si val la pena Però acabar normalment- en la teua vida i en la teua Però, situació Mercedes, normalment, quan personal. uno O se'n va a seguir pensar, en lo que fa és política. deixar el acta. Bueno, dejemos la No, reflexión és que una cosa és pensar, una cosa és pensar. Mira, Laura, jo porto 30 anys en això. sí. I ja te dic jo I jo que setze. més d'una volta he necessitat Parar. donar un Per pas supost. enrere, donar un pas al costat i parar a pensar. Bueno. I clar que val la pena, però per la societat, pels teus fills, per tu, perquè no se't doni ni un pas enrere de tot el que ens ha costat molt aconseguir, clar que val la pena. Però si li lleveu la humanitat a tot el món, estem perduts. La humanitat a Estem tot el món. Dejamos Bueno, ahí la sí. reflexión. Yo Pedro creo Sánchez que no es todo el mundo. le damos paso en este No, Pedro momento Sánchez al no es el todo el president del diputado govern no és autonómico. una pregunta i És una el persona. concepte. Bueno, me permiten que presente a Jesús Albiol, diputado autonómico de Vox. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se Está animadita incorpora. la tertulia. Estábamos hablando de las elecciones europeas, la importancia de lo que nos jugamos en esta cita con las urnas, y les preguntaba a las diputadas si sigue siendo la gran desconocida. ¿Cómo son las expectativas para Vox en estas elecciones? Jesús. Bueno, para nosotros estas elecciones europeas supone recuperar, porque por desgracia muchas cosas que pasan en España se deciden en Europa. Por ejemplo, la ley del cambio climático es una ley parida por la Agenda 2030 y está teniendo unas consecuencias nefastas. Con lo cual es importantísimo que en Europa se recobre el sentido común que aporta Vox. Si no recuerdo mal, los eurodiputados que nos daban en las encuestas, pero bueno, las encuestas, las mejores son los resultados del día de las elecciones. Eso es. Son 8. Bueno, no está mal. Veremos si se queda ahí, si sube, si baja, no lo sé. Hasta el día de las elecciones no se Acabem sabrà. de comprovar-ho. La pregunta és, el Partit Popular està disposat a frenar tota la política mediambiental i de canvi climàtic? O acaba de comentar el seu Bueno, company? que acababa de El llegar, seu me habéis dado futur muy poco probable... tiempo para... No pero reconocen, patriotas, según ponían en la mesa, patriotas, este entonces, cambio climático. Le pregunto, Jesús, ¿están apoyando las políticas de cambio climático? No, Vamos i a no ver. volen apoyar-nos, No. estan fent actes. En la Agenda Generalitat Valenciana estem parlant que la Generalitat Valenciana està en contra d'Europa perquè està en contra Bueno, de les ahora cuando la polítiques señora Espinos europees de deje de canvi hablar por climàtic. boca de La Vox, pregunta és Vox explicará per a qué la diputada opinión del Partit tiene. Popular. Le dejamos que nos explique brevemente. No, y però la Dejan pregunta debat, és, ahora pregunta-resposta, ¿van com quedem? vostès a Esto es un pactar monólogo. en la ultradreta i en Vox? Jesús Albiol. ¿Están en en torno a la contra del política cambio medioambiental. climático? Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver. El cambio climático lo hemos explicado muchas veces. Lo que no existe, lo que es una mentira, es la emergencia climática. Porque el cambio climático existe desde que el planeta es planeta, pero el cambio climático no se produce por la acción del hombre. El cambio climático tiene mucho que ver con la radiación solar, tiene mucho que ver con el grado de inclinación
del eje rotatorio de la Tierra. ¿Desde cuándo? Es lo que se preguntaban. El cambio climático existe desde que el planeta es planeta. Pues ese y es no el tiene problema. nada que ver la acción del hombre, El problema ¿sabes? es que se lo cree. No, es que eso es así. Y que le apoya el Partido es que Popular. eso es así. Y que las políticas ambición. ideológicas que Sí. se han hecho desde Europa y luego se han implantado aquí han demostrado ser muy dañinas para el sector primario y Son para los excusas para intereses no de España. trabajar. No. Son excusas para no trabajar Bien. ahora que están gobernando. Lo que Antes sí no que hablaban hace de la cambio acción del climático, ahora hombre, siempre lo que sí necesitan que una hace excusa. la acción del hombre, Sí. por ejemplo, es lo que pasa con Compromís cuando llevaba el Instituto Valenciano de Cultura. ¿Saben qué ha pasado con el...? Sí, es que si hablamos de de... climático la censura mejor cultural. censurar. No. Y ha sido él. Es mejor censurar, ¿verdad? ¿Queréis que Como hablemos de la estrella Barbie? de la Bueno, semana. vamos a Hablamos regular de un poco Barbie. porque se nos va el tema. La estrella de la semana. No sé si Laura quería apuntar Sí, algo yo quería más apuntar lo sobre cómo ha llegado. Sí. Era simplemente porque la compañera Compromís estaba comentando y hablando y lo ha vuelto a reiterar. Claro. Todo Es el lo que tema. tienen que saber los... Bueno, pero me dices hablar. Sí, sí. Muy Yo te hice parar, pero es que es muy No, importante. no te deja hablar, te Al das final, cuenta, sí, al pero no. final, Paula, jo el que vull dir-te és, estàs parlant tot el rato de canvi climàtic, de medi ambient, i lo que estic tirant en falta és d'AUIA. Bueno, Parlem podem parlar- d'AUIA. crec que és un punt, Parlem no? d'AUIA, que és Després, el que sí. de deberes el sector primari Clar que necessita sí, en la sí, comunitat clar que sí. valenciana i més Para en la província fijarse, d'Alacant. fijarse en la ministra o en Pedro Sánchez, Bueno, porque no, no tienen un altre discurs. Hablaremos de ese agua de la Lo albufera. del victimisme més de No, deberes. lo que esteu fent. No Bueno, es pues, victimisme. el Una vegada més preguntar al Partit Popular si victimista que Pero ha hemos soltado pasado, Pedro no, Sánchez cuando he llegado yo, hemos pasado del, ha sido del medio lamentable. ambiente a la cultura. A la cultura. Anem a Bueno, pues parlar de dejamos cultura. las elecciones pero- europeas porque que queremos no voleu hablar parlar d'AUIA, de eh? Sí, más yo sí, no temas. tengo problema de hablar de Arranca esta Vamos noche en 3 interesar. horas pegada de carteles de todas las formaciones políticas también en la Comunidad Valenciana. Les iremos contando las propuestas de esas campañas de las diferentes formaciones. Hablamos de educación y de esa huelga educativa que ha habido hoy. La educación valenciana vive su primera gran huelga de la década. Vamos a escuchar las declaraciones del conseller Rovira hablando del seguimiento que ha tenido de los datos. Nosotros recibimos datos desde primera hora de la mañana de todos los centros educativos de la comunidad, lógicamente. Nos tienen que informar porque además, bueno, pues el derecho a la huelga está claro, pero también hay que tomar una serie de medidas de tal. La huelga tiene un seguimiento exactamente del 18,05%. Ni siquiera llega a un 20%. Eso no quita el que por parte de muchos sindicatos y algunas plataformas se aconsejaba a las familias a no llevar a los niños al colegio o que no dieran clase, pero ya digo, profesores que oficialmente, digamos, han ido como según las instrucciones a su centro docente y han dicho, o ayer o hoy, yo estoy en huelga, un 18,05%. Yo creo que deberían de hacérselo pensar un poquito estos sindicatos. Bueno, son la guerra de cifras. Los convocantes se cifran el seguimiento en un 68%, mientras la Generalitat lo rebaja por debajo del 20%. Una huelga, Mercedes Caballero, en contra de la ley de la libertad educativa, del distrito único y también de los recortes, según los convocantes en infantil, primaria, Escuela Oficial de Idiomas y el Pla Edificant. ¿Por qué el sí a esta huelga desde el Partido Socialista? Porque nada más llegar al Consell, el Partido Popular ha querido hacer una regulación nueva, pero una regulación nueva, que a mí me parece muy bien porque es lícito, ellos están gobernando, pero una regulación nueva sin ningún criterio y sin ninguna participación y sin ninguna consulta a quien realmente, uno, da la educación y dos, recibe la educación. Desde la Consellería se está diciendo que esta regulación es para defender la libertad de los padres a elegir. Los padres no eligen el sistema pedagógico que se da en educación. Eso, todos los que hemos tenido o tenemos hijos o hijas en el sistema educativo... La opción de elección de línea, tampoco se pregunta a los padres. ¿Me dejas acabar? Sí, pero quiero decir... Todos los que tenemos a hijos, hijas o estamos en el entramado educativo sabemos que el sistema pedagógico no lo eligen los padres. ¿Qué eligen los padres? Cuando tú retiras el distrito único, eliges el colegio. El centro educativo, claro, correcto. pero el centro educativo también te elige a ti. Vale. El centro educativo también te elige a ti. Yo quiero defender la proximidad del centro educativo al domicilio porque es la manera de hacer pueblo, de hacer barrio, de hacer amigos y es la manera de tener la educación lo más cerca de casa posible.
sin segregaciones. Bueno. Y lo del valenciano, vamos a ver, que el conseller Rovira diga esta mañana que el sistema educativo no ha hecho que crezca la utilización del valenciano entre los jóvenes y que por eso vamos a probar otro método. O sea, con la lengua no se prueba. O sea, está la llei d'ús i ensenyament del valencià. Jo sé valencià, jo parlo valencià gràcies a la llei d'ús i ensenyament, perquè en ma casa mon pare i ma mare parlaven valencià entre ells i a mi no me deixaven perquè això era de gent de poble, de gent que no estava mal vist. I en ma casa començaren a parlar de veres en valencià quan els meus fills començaren a anar a la línia i venien a casa i diuen mamà, i per què nosaltres entre nosaltres no parlem valencià? Jo vaig aprendre el valencià per això. Però vos conto un poc d'estudiar que esteu fills anaren a línia en valencià o en castellà? Perquè a dia d'avui no n'hi havia. Però és que no n'hi havia res abans. És que abans era tot en castellà. A dia d'avui, els pares, i tu i jo com a mare, que no vaig poder triar, però sí o sí, sabeu el pitjor de tot? Però sabeu el pitjor de tot? Que els vostres fills acabaran tots en la línia del valencià, acabaran tots en la línia del valencià, perquè a la de castellà aniran els emigrants i no voldran, i no voldreu que aneu en ells. Llibertat educativa de la multiculturalitat que n'hi ha avui en dia en tots els pobles de la comunitat valenciana. Els xiquets no diferencien. Això és negar totes les nacionalitats y la realidad de las escuelas de la comunidad valenciana. Me gustaría escuchar también a los diputados de Compromís y de Vox. Jesús Albiol, en torno a la huelga educativa de hoy, ¿qué decir al respecto? Pues la señora Caballero, iba a decir camarero, perdón. La señora... Todos nos podemos equivocar. Sí. Es que como ahora es la voz del pueblo, pues la veo y solo pienso en la voz del pueblo. Y me viene el programa de la voz. Hombre, no hay mayor honor que eso. Caballero. Ya te lo contaré, no estaba en la tertulia en la que yo participé la última vez, pero la señora Espinosa... Sí, diputada Espinosa, sí. Bien. Yo aquí lo dije muy claro. El problema que hay, y sobre todo la diferencia entre el gobierno del Botánico y el gobierno ahora de Vox y PP, es que ellos priorizaban la lengua, claro. como si la lengua y los territorios tuvieran derechos y se les pudiera otorgar libertades. No, los derechos dejadme por favor que termine y luego me podéis dar toda la turra que queráis, pero por favor dejadme que termine. La frase, sí, es cierto. Los derechos y las libertades son de las personas, porque tienen obligaciones, porque tienen deberes, los territorios no. La diferencia fundamental, la izquierda se fija en la lengua, se fija en los territorios. Vox y PP nos fijamos en las personas. Yo hice una pregunta que no me contestaron. Le voy a decir para qué sirve esto, para qué sirve esta modificación legislativa que estamos haciendo, este cambio legislativo. Mi hijo Cristóbal, que por eso hacía la pregunta, mi hijo Cristóbal le dan clase en inglés, que me dijiste inglés también, en inglés, en castellano y en valenciano. Gracias al Botànic. ¿Me dejas terminar? A Marçà. Sí, que no le gusta. No Le pido brevedad en el argumento para ir avanzando. Luego, si queréis, no hablo más en toda la tertulia, pero esto ha de quedar muy claro. Sí. Y pediría que, por favor, y hablo en serio, que no me cortéis. Yo os lo explico y luego me podéis dar palos por donde queráis, que no me importa. Mi hijo es castellano parlante, mi mujer es valenciano parlante, pero mi hijo pues habla castellano. Pero a mi hijo cuando le dan clases en inglés o en valenciano no se entera. ¿Sabéis qué le pasa a mi hijo? Mi hijo, con 10, con 11 años, llega a casa llorando, diciendo que es un inútil, que es una mierda, que no sabe nada y que no aprende nada y que va a estar toda la vida en primaria. Cuando nosotros dejamos de priorizar el valenciano y priorizamos las personas, ¿sabéis qué pasa? Que mi hijo, a partir de ahora, se va a poder enterar de lo que le están diciendo en clase y va a dejar de sentirse un inútil. Eso es lo que está haciendo el PP y Vox, gobernar para las personas. Y vamos a dar libertad. El que quiera hacerlo en valenciano, que lo haga en valenciano. Si mi hijo fuera valenciano parlante, yo pediría línea en valenciano para mi hijo, porque yo pienso en mi hijo, porque se piensa en las personas, gobernamos para las personas. No me importa, el valenciano, el castellano, el inglés son herramientas de comunicación, no son herramientas de construcción de una cultura para la construcción de una nación, que es lo que busca la izquierda. Está claro. Yo creo que y sobre la huelga. Sí, sobre la huelga. Sobre la huelga. Yo que solo quería decir eso y ya no hablamos de toda la tertulia. Lo ha dicho él. Sobre la huelga, muy breve, diputado, ya veremos, por favor, debate, sí. ¿Sobre la huelga? Sí, sobre la huelga. Vamos a ver. ¿Sabéis lo que se les está diciendo a los niños en los colegios?
Se les está diciendo que la huelga hay que hacerla porque PP y Vox quieren acabar con el valenciano. Se les está diciendo eso en las clases. Mentira. No se les está diciendo, pero esa es la verdad. Sí, claro que se lo están diciendo. Claro que se lo están diciendo. Yo no le he dicho a nadie no es que eso. se acabe con el valenciano. La realidad es lo que yo acabo de decir y de ejemplo mi hijo. Una cosa, chicos, muy breve, le damos paso a Paula, que le toca el turno. Comparar els seus fills, els meus fills, els dos, anaren a línia en valencià. En casa parlaven castellà, valencià, i a migdia els portava anglès perquè en el col·le no n'hi havia. Els meus fills, els dos, parlen 5 idiomes. Per què? Perquè quan tu estudies en diversos idiomes, tens una facilitat per a parlar en diversos idiomes que no tinc jo, per desgràcia. Això tampoc se pot generalitzar. Pues lo del seu fill tampoc. Tampoc se pot generalitzar lo del seu fill tampoc. Que precisament el problema que tenen és que generalitzem lo del meu fill, lo del seu tampoc. Valenciano como herramienta de construcción de una nación que es lo que busca el No, jo no busque la construcció de res. I sí, les persones són les que tenen els drets. Les persones deurien ser la prioritat, no la llengua, no el valencià ni el castellà, les persones. Tenen el dret d'aprendre el valencià. Ahora sí, es el turno de la diputada de Compromís en torno a la huelga educativa. Anem a veure diverses coses. Parlant del valencià, és cert que aquesta llei educativa és innecessària, és discriminatòria i és regressiva. Això, lo primer. Parlant del Per a tu. Sí, i poso exemples i dir per què. Quan parlem del valencià, el valencià és una llengua oficial com el castellà en el nostre territori. Totes les persones tenen dret a utilitzar-la, a aprendre i a ensenyar-se a parlar en valencià. Però dret I que en no castellà obligació. també. I en castellà Un dret també. i una obligació Dret que dins de les no escoles, obligació. perquè així està Dret en el nostre... que no obligació. Pues si tens dret, tindràs també que donar les ferramentes per a que la gent les puga... Però el dret no és Derecho, no obligación, es la diferencia que pone la diputada. Molt bé, Sí. però és que en el sistema que tenim actualment s'aprenen les 3 llengües, valencià, castellà i amunt anglès. 3 llengües. El problema és que vostès, com bé ha dit el seu company, és que ell vol que el seu fill aprenga només castellà. No, yo quiero que mi hijo aprenda la materia. Condemora volia Que ficar no el era mandarí. una dificultad, queda claro. Y lo que está claro Condemora que volia les ficar el persones- mandarí. Independentment Les persones que es voten siguen cada un per la seva família i el seu fill, Independentment de la això és qüestió del normal. valencià, Sí, termina. són més de 7 organitzacions les que han convocat a esta vaga. S'estan fent manifestacions des de Torrevella, Torrevieja, hasta el nord de Castelló, fent Gracias por la aclaración. concentració, sí, perquè ja saben que així tenen un poc de problema en aquestes qüestions. Sí. Pues El que estan Gorriana no demanant els hauria de ser. professors és No, unes no, millores que parlem laborals. valencià. Jo suposo que a vostès això els molesta, que els professors demanen unes millores laborals. Imagine que també els molesta que la gent s'estiga reivindicant, estiga als carrers, perquè vostès volen paralitzar el pla edificant. Parlem del pla edificant. Però si És el un pla pla edificant, ell va paralitzar un pla que el està botànic, paralitzat que no va i és executar. per a millorar Per favor. les condicions de les escoles Se está, públiques. sí, Ni han se está paralizando el infraestructures, planificant. La ni han- sindicatura de ni cuentas, han el infraestructura. 84%. Fiqueu en vull dubte també la la sindicatura de que no m'he comptes. deixat. termina. El pla edificant és molt important perquè les infraestructures No, no, escolars, no, no, les sí. infraestructures escolars públiques i concertades necessiten ser millorades de tant en tant. I vostès el que estan fent és paralitzar aquest projecte que ja estava licitat anteriorment. A banda, estan llevant unitats públiques. Això vol dir que estan llevant classes, cursos, en la qual cosa les ràtios pujaran. Per això s'està manifestant pares i mares també als carrers. I per últim, estan retallant, parlant d'idiomes, estan retallant les aules de les escoles oficials d'idiomes, sense cap tipus de criteri pedagògic ni crític de cap tipus. Per què? Perquè volen agarrar l'educació, que és un pilar fonamental de la nostra societat, i privatitzar-ho. I ese es el resultat de Bueno, les pues polítiques... abrimos el debate por la parte del gobierno, si le parece no a la s'estranyen diputada. que estigui dient, perquè és tal Planifican, qual. decía la diputada del Partido Popular. Quería... Sí, vaig a parlar també un poc de la por vaga, perquè supuesto. si no, jo no puc parlar de la vaga. En qualsevol cas, me quede, Paula, en el que has dit, que és que els mestres, els docents, estan demanant millores laborals. Això vol dir que en 8 anys estaven pitjor de lo que estaven antes i per això ara reclamen al nou Consell. Està clar, ho has deixat clar. Confían que ahora sí se les Quin puede dar. problema n'hi ha que la gent demane millores laborals? Jo no tinc ningún problema. El dret a la vaga és un dret i ja està, i no n'hi ha cap problema. Però està reconeguent que estaven molt mal, que es deixaven molt mal les seves condicions laborals. En qualsevol cas, jo n'hi ha una cosa, i estem en clau electoral,
i és de lo que anava este debat i lo que d'alguna manera vull que tots siguem conscients. Vull dir, tots representen formacions polítiques. Uno, quan se presenta a unes eleccions, presenta un programa, presenta unes idees i és el seu compromís en el seu electoral de cara a presentar-se a aquestes eleccions. Quan te trien i conformes govern, la teua obligació és complir les teues promeses i les teues promeses en tota la gent que t'ha votat. Per tant, el que no pot ser, i jo entenc que a vosaltres no vos parega bé aquests canvis de llibertat educativa, llibertat de què? Llibertat educativa, llibertat pels pares per triar la llengua, que és un compromís que portarem i per el qual mos triaren a nosaltres i no a vosaltres, el compromís de la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys, i és un compromís que portarem en campanya, i és un compromís que portarem en campanya i que estem complint. El districte únic, bueno, pues el que estava dient Mercedes al final, el que se prima és la proximitat en el centre, en l'escola, jo vull que per això, bueno, això dependrà de quin poble visques. Perquè n'hi ha pobles en què és ja centre únic, districte únic, però n'hi ha altres en què no. I jo te puc assegurar que vinc del municipalisme, que jo he vist durant molts anys molts pares que tenien que empadronar els xiquets en casa dels iaios per poder anar a l'escola perquè a la postre és que anaven a fer-se càrrec en els iaios. Entonces estaven fent un fraude de padró municipal, és una locura. Manera d'acabar en això. Això va continuar passant. Llibertat per als pares. El xiquet que tinga que estar en els abuelos va passar el mateix. Perquè el districte únic és en les grans ciutats, no en els municipis. El teu punt de vista en el districte únic. En qualsevol cas, parlàvem de llengua, que no compartisques me pareix bé. Parlàvem de llengua. Bueno, ja posa la base, que és que al final la gent ha votat perquè complisques el teu compromís. Que no vos agrada, ho entenc, però tindrem que complir en la gent que mos ha votat. I nosaltres en l'oposició, en el treball de l'oposició. Però no mos podeu tirar en cara que complim les nostres promeses. A partir d'ahí. Però que això no és el millor per a la ciutadania. Estem tots d'acord que al final la llengua és una ferramenta, és una cultura, però és una ferramenta que aprofita per a que la gent s'entenga i per a poder desenvolupar-se, no? D'alguna manera. Entonces, lo que no pot ser és que pretengam imposar, que és el que han vist durant 8 anys, que vosaltres no veuríeu que seria una imposició. Però deixa que acabe, Paula. És que imposar... Vosaltres no ho veureu com una imposició. La vostra manera de gestionar l'ús de la llengua, t'agrada més aixina, la vostra manera de gestionar l'ús de la llengua, el que ha demostrat és que cada vegada s'utilitza menys el valencià. Però és que no és veritat. Això és així, i això no és veritat. Això saps que perfectament el que va, se van veure els números, des de que se dona el valencià en escola, des de que se dona el valencià en escola, parla més en valencià. Això és una apreciació teua. Els datos són els que se van treure l'altre dia en sèrie parlamentària. Els datos tu tampoc els tens perquè parles de la generalitat, de les situacions. No, de situacions no. La llengua no és una situació. La gent té el dret a parlar valencià i a que li ensenyen el valencià. I a més, en esta comunitat tenim 2 llengües. Si vol, no. Si vol, no. Esteu en contra de la llibertat de les persones. No, és que el que no pot ser és que tu tries en escola. És que tu tries en escola si vull que aprendre matemàtiques o no. És que jo no trio en l'escola. No, això són troncals. Jo crec que ningú d'ací som docents per estar clavant-se en aquests Aleshores, el valencià és com la religió, que vaig a triar si aprenc religió o aprenc ètica. Va, que tornem al 70, per favor. Jesús decía que era una falacia el argumento de Mercedes. Això no és així. Llibertat dels pares, patriar la llibertat pels pares, patriar religió o ètica. I la línia... Llibertat pels pares, patriar valencià o no. Tornem a començar. Eres una negacionista de la multiculturalitat, que és la realitat que hi ha en la societat valenciana. La importància del valencià pels valencians és vostre. Jo no negue res. Jo el que negue, el que fique damunt de la taula és el vostre negacionisme, que no ho teníeu i que tot se pega menys l'hermosura. Exacte. Gràcies a governar en PP i en Vox. Aquí ve l'agua pura de casa ja. Gràcies a governar en Vox esteu fent uns canvis legislatius a nivell de la llengua que ni vosaltres mateixa vos podeu reconèixer en aquest mirall. Por alusiones directas, Jesús Albiol, diputado de Vox. Antes ha dicho que la señora Caballero ha dicho que ella quería una escuela cerca, una escuela, en fin, para crear amigos y tal. Yo de la escuela lo único que espero es que sea de calidad, que no adoctrine
y que no impongan ideología de ningún tipo. Se que va a se salir les a enseñe los adoctrinar muy mal, porque si habéis salido así... Hombre, Vamos, es que nos comentarista acusan... Llets, pero Claro, es no que nos poder. acusan de adoctrinar, Correcto. pero resulta que Ese comentario, si toda la ¿verdad? doctrina... Hombre, Bueno, hemos está debido Llets, adoctrinar pero muy está mal. Llets a més no poder, i ho saps. Ah, pero... Haber salido así, eso no... Hombre, claro, no, pues no está bien. con Yo sé que no con vas a ir esos de cor. planteamientos, Yo sé que no vas a ir de cor. hombre, claro que de Roy no bueno, yo me lo mai, tomo como un cumplido pero- porque está diciendo que yo he resistido a todo ese No, adoctrinamiento Claro y que a sí, todas bueno, sus interpretamos imposiciones. bien, no ha dicho en Imagínate. plan cariñoso, seguro, Imagínate. viniendo de Mercedes. Hoy, sesión de control, se ha hablado precisamente de esta jornada de la ley educativa y se ha hablado mucho del agua de la Albufera, la polémica en torno entre Gobierno Central y Generalitat. Vamos a escuchar parte del discurso del presidente, Carlos Mazón. No lo tenemos todavía. Bueno, pues lo preparamos y Bueno, pues enseguida nos lo cuentan. escuchamos. Se ha hablado... Ah, sí, venga, pues vamos con ello. Confundir el agua que necesita la Albufera con el agua que tenía que haber venido al lago es despiste, es desconocimiento, es mala fe para confundir a los valencianos. Dígame, por favor, señores del Partido Socialista, el día, la hora, la cantidad, la compuerta de entrada, el nombre del operario que abrió la compuerta, el que certificó la transferencia de agua, la ubicación exacta por donde entró esa transferencia. Esa transferencia era competencia y es competencia del Gobierno de España, no de la Generalitat Valenciana. Acabé el otro día diciendo salvem la Albufera. Hoy acabo diciendo salvem la veritat. Salvem la veritat, decía el president, Laura. Sí, la veritat és que bueno, que Mercedes m'havia dit no parles de Teresa Rivera, que l'únic que voleu és parlar de Teresa Rivera, però clar, és que és la candidata a les europees del Partit Socialista. Por eso Y es saben la que ministra existe de ahora. transición y es la ecológica. Por eso saben que ministra- existe ahora. I és la ministra que ens ha negat l'àvia i que ens ha estat al sector primari boicotejant una i altra vegada Quina manera l'aposta de definitiva vostra per, setenia, per el trasbassament entre conques i entre regions. En qualsevol cas, jo crec que el president ho ha deixat molt clar, ja no només este matí, en sede parlamentària, sinó també al llarg d'esta setmana, que al final pues, no quedarà més remei i se farà, i si tenia que anar als tribunals, pues anirà als tribunals. Però l'Albufera, que jo crec que totes les forces polítiques i jo crec que totes les persones i tots els valencians que estem representats en les nostres persones avui així, crec que tenim el deber i que de deberes crec que tenim la intenció de posar en valor el Parc Natural de l'Albufera com a bé rellevant i la importància que té. A partir d'ahí, òbviament, tenim que lluitar tots per defendre lo nostre i en aquest sentit, si tenim uns datos fidelignes que ens diuen que fa falta aquesta àvia, tenim un compromís del govern central que diu que ens va enviar aquesta àvia, passa la fetxa i no ens arriba l'àvia, Sí, pues algo hay que hacer. tindrem que demanarla y A tendrem ver, que reivindicarla. Mercedes, porque la Confederación Hidrográfica del Júcar ha asegurado también esta semana que cumplía con lo establecido en la planificación Así del es. año hidrológico. Así es. Guerra de cifras. Guerra de cifras y mirad, yo ayer Guerra del agua. planteé en una PNL sobre transparencia y lucha contra la corrupción que tendríamos que crear un verificador. Un verificador para que todas las mentiras que se dicen en sede parlamentaria quedara constatado que era mentira. Y esto es una de las cosas. Y vais a Porque destrozar se pueden la decir máquina. mentiras, se pueden decir medias verdades, pero toda la polémica se ha creado ahora, justamente esta semana, porque la ministra responsable y con competencias con el agua es la número 1 en la candidatura del Partido Socialista a Europa. Porque Si han hubiera cumplido sido, el plazo ahora, si claro. hubiera sido cualquier otra persona, ni se hubieran acordado Son de la los deberes, Albufera. son Pero los deberes. si hablamos de cifras, mira, el tercer ciclo del plan hidrológico obliga a que el gobierno estatal haga 13 obras por un montante de 135 millones de euros antes del 2027, ¿vale? Sí. Y que la Generalitat haga 7 obras por valor de 12 millones y medio de obras. ¿Va a hacer la Generalitat Valenciana esas obras? Porque el Gobierno central ya lleva más de 1.000 millones invertidos en esas obras. Lo dijo muy bien el presidente de la Confederación Hidrográfica. La competencia del Ministerio es suministrar el agua, meterla en la acequia. Y luego el señor Mazón, si quiere saber quién es el técnico que abre el grifo, que le pregunte a la Generalitat
porque ya es competencia de la Generalitat. Abrimos por aquí también el debate. Laura, perdón, Paula Espinosa. Sí, és una qüestió, la qüestió de l'aigua és una qüestió molt seriosa com per estar fent constantment guerres i batalles de l'aigua. Ara resulta que Amazon s'ha preocupat esta setmana de la qüestió de l'aportació de l'aigua que arriba a l'Albufera, però durant tots aquests mesos ha fet cas omís. No és casualitat que a les portes d'unes eleccions europees ara vinguen en esta qüestió. És cert que a l'Albufera li falta aigua, però és cert que l'Albufera mai havia estat igual de cuidada com a aquests moments. El Partit Popular i Vox se trobaren a l'Albufera en una qualitat d'aigua com mai, en un ecosistema com a mai. I ara el problema és que venen les eleccions europees i estan vostès jugant a la guerra de l'aigua. El que s'ha de fer és arribar a un acord. No ens agrada tant dialogar, dialoguen abans de crear falses polèmiques. És una realitat que a l'Albufera li falta aigua, però li falta aigua també perquè no s'està complint, o vostès pretenen no complir, la directiva de l'aigua. Per exemple, parlant de la Unió Europea, vostès van a plantejar i a estar segurs de que van a continuar en el plan de Conca tal com s'estableix en la normativa. La pregunta és aquesta, per què? Perquè resulta que els regants necessiten l'aigua, però l'Albufera, primer, en els sobrants, se podria distribuir, però el que estan vostès proposant és directament que aquesta aigua vagi als regants. Tenim un problema de base, i aquest problema de base no se soluciona d'un dia per un altre. Se soluciona fent un plantejament rigorós i seriós en la qüestió de l'aigua. Així que ja està bé de manipular... El problema de regants de l'àvia i el problema de l'Albufera, estàs mesclant tot. No, però és que és l'aigua que té que arribar a l'Albufera. Hi ha una cosa que la llei, com tu dius de directives, hi ha una cosa que la llei també et diu molt clarament, i és que així hi ha un encreuament de qui és més, si el teu és més de veres o el meu és mentira, molt bé. Al final la llei diu clarament que aquests datos que demanava el president se tenen que aportar. Quan s'aporten per una banda i per altra, sabrem qui està dient la veritat, ni més ni menys. Autonómico de Vox en torno... Se preocupen ara, en el últim moment. A la polèmica del agua. Jesús Salvió. En el últim moment ja directament quan anem als tribunals. No m'ha agradat una frase que has dit. El problema és que venen ara les eleccions. Les eleccions no són. Les eleccions, que és la llibertat de les persones de triar, no pot ser mai un problema. Bueno, pues queda clara la postura en este aspecto. Me permiten, escuchamos a Jesús Salvió en torno a la polémica del agua de la Albufera. Bueno, el problema y lo que estaba diciendo la señora Espinosa sobre el agua, pues igual que ahora lo está pidiendo Valencia, hace muy poco lo estaba pidiendo Cataluña y muchas veces lo piden otras regiones. España lo que necesita es un plan nacional del agua. Tuvo un intento de plan hidrológico nacional que no llegó porque hubo un cambio de gobierno y cuando volvieron al final se quedó ahí muerto. España necesita un plan nacional del agua. También lo ha dicho la señora Espinosa, el problema es las directrices, el problema es que Europa está marcando la legislación de los países. No se está respetando la soberanía de los países. Sí, porque las elecciones europeas. Señora, antieuropeístas. No, antieuropeístas no. Lo que queremos es una Europa de naciones soberanas. Una Europa en la que no se decida desde Bruselas si España puede tener un plan nacional del agua o no. Si España puede o no explorar y explotar sus recursos. El otro día fue ayer. La solidaridad interterritorial. Ayer hablamos, ¿no? Claro, es que debería haberla. Y para eso el Plan Nacional del Agua. ¿Con estados? Para eso el Plan Nacional del Agua. Porque el agua no es ni de los valencianos, ni de los catalanes, ni de los madrileños. Es de todos los españoles. Yo creo que el primero que ha demostrado esa solidaridad hídrica ha sido el Consell de PP y Vox con ese traspaso de agua de la Comunitat Valenciana a Catalunya. I ells han sigut els primers que han demostrat la solidaritat hídrica. Faltaría, porque cuando tú la has necesitado también te lo han dado. Que tengan la mateixa solidaritat de nosotros. Jamás has abierto el grifo y no ha habido agua. Y la Albufera está ahora mejor que nunca, pero no porque en 10 meses... No, pero a ver... Tú y yo y todos los ciudadanos saben que en 10 meses no se pasa de ser un desastre a ser la mejor. Els problemes sí que els en creem nosaltres en 10 mesos, però lo bonico no ho en creem nosaltres en 10 mesos. Hay problemas que habéis creado vosotros. Hay problemas que habéis, desde mi punto de vista, hay cosas que son problemas que habéis creado vosotros, però ni todo. És una qüestió molt seriosa. Al final, se veuran els números, se veuran els datos,
se veuran els datos que exigir Aneu a la llei i invertir a el que partir d'ahí toca. ja veurem, no hi ha cap problema. Aneu a invertir el que toca o en el moment que passen les eleccions europees ja s'oblidareu de l'Albufera. No, això sou vosaltres, dona. No, Els de això sou canvi vosaltres d'opinió, els i de jo canvi espero que Maria d'opinió José és el Partit Català, Socialista. que Maria José Català i tots els alcaldes, no te mareges, tots els Mercedes. alcaldes que tenen terme que colinda Que són en la, muchos, sí. que són molts, en l'Albufera Àrea metropolitana. reivindiquen a la Generalitat eixos milions que tenen que invertir per a l'aigua a Un l'Albufera. últim apunt. Sí, perquè Si queria volem fer salvar alguna cosa, l'Albufera i tots tenim el compromís de salvar l'Albufera, aleshores hem d'aturar ja l'ampliació del port de València. Esa es la, Però eixa és la teva opinió, i l'opinió no és la del meva opinió, Compromís, això és que el que és una diuen part els científics. minoritària de la societat L'ampliació valenciana. nord del port de València comportarà un risc greu, molt greu per a l'Albufera, La perquè la vostra- restinga és la desapareixerà vostra i en opinió. el moment en què desapareix la restinga entra l'aigua de la mar i adeu Albufera, adeu l'arròs, adeu a lo que se coneix ara com a ecosistema de l'Albufera. El pulmón verde de la ciudad, sin duda alguna. Bueno, pues ahí es la postura sobre la ampliación o no del puerto. ¿Quiere decir algo, diputado de Vox, Jesús Albiol? Decía que hay que esa postura de compromís. Ja parlarem d'ací uns quants anys i veurem a veure Sí. en quina situació Però se si troba ja ho Siempre- parlat en el pleno de les Mira, Corts, ja pero presentaron esto la es como- proposta I no han tingut Perdona, a ver, i no han perdona, tingut es a que esto ver es como tantísimas otras cosas en las que ellos les siempre están repercussions que podria manejándose tindre. en los futuribles, porque en el presente Això és pierden, responsabilitat en la política. realidad Això és pierden. responsabilitat política. Es que siempre estáis en futuribles, siempre No, estáis es que eso es en lo responsabilidad trágico política. que va a venir, Y las en lo personas que malo que vamos a gobernen, tener. las Pero a ti se te ha personas que escapado, perdona, a usted se premoniciones. a usted se le ha escapado, señora Caballero, que se abre el grifo y cae agua y no falta. Claro, porque la emergencia climática es mentira. La emergencia climática es mentira. Entonces, ¿para qué quieres agua para la Albufera? Si es mentira toda la emergencia climática. A ver, La es que, emergencia climática es algo que lleva a que no se déjalo que exploten hable de los cultura, que es de recursos. lo único que sabe. Bueno, de cultura, por cierto, se ha hablado de esa medida que ha tomado concejal de la película. Cuéntenos, ¿se ha comentado el Scorch algo? Massa publicitat Hasta l'estem el donant, hasta el propio Massa vicepresidente ha dicho que fue a ver no. la película con su familia, Si, no hay ningún está problema. bien que la gente lo Mira, voy a escuche. A ver, explicarlo. lo Que la explica. gente escuche Muy breve. por qué se ha censurado la película de Barbie. Es que eso es falso y os voy a poner un Hombre. ejemplo. A ver, Jesús. Si la quieres Dentro ver, de vete a nada- Netflix. Yo me fui al cine. Y así Pero a ver fomento a el Ryan sector Gosling. ¿Tú fuiste a ver audiovisual. a Ryan Gosling? Perfecto. Di la verdad. No, fui a ver Barbie. Yo también. Dentro de nada en Burriana vamos a tener festejos taurinos, a los que estáis, por supuesto, las 4 invitadas, si queréis venir. La concejalía, gracias, pero no. No. La concejalía de fiestas ahora está buscando toros y va a buscar 6 toros. ¿Y qué tiene que ver eso con Ganaderías, Barbie? ganaderías, hay muchas, ganaderías hay cientos. Yo lo que animo es a que todos los taurinos de Burriana y de la comarca que viene mucho a Burriana a ver los toros, es que cuando se elijan los toros, si no han elegido Miura o Vitorino, que se quejen como se ha hecho con las dos películas. por favor. Porque igual que el alcalde ha cogido y ha dicho, yo sí las voy a comprar porque gobierno para todos, pues así hará lo mismo con los toros y dirá, yo voy a comprar un Miura y un Vitorino porque es lo Pero- que me piden y gobierno para todos. Pero es que estás hablando absurdo. de 4 perras. Esto Estás es hablando de absurdo. 4 perras para No, que todo la el realidad, mundo ¿sabéis tenga cuál la es? opción, No. si no puede pagar Netflix o no puede ir al cine o no quiere Lo que me planteáis es que... Un momento, lo que me todas las planteáis es que lo películas. censuro porque es contenido es que LGTBI. no es la primera vez. No, es vale, que no sí, es la sí. primera vez. La pregunta que es esta. los Claro. libros en Borriana, los libros del colectivo con Caballero, temática del colectivo lo que me LGTBI preguntas es también si están lo censuro censurados, están porque es temática escondidos. LGTBI. A ver. Esa es vuestra pregunta. Barbie no es LGTBI, tú no la has visto. no. Igual que la Es revista empoderamiento de la Camacuc, igual que la mujer. revista Es que Camacuc. encima la censura sin saber de lo que va. No, Igual que la digo revista por Camacuc, las que pensar en por las Valencia, críticas que esa habéis la va a hecho. censurar. No, y la realidad- chapita de la Casa de la Cultura Termina, era pero- de pero- homenaje, por a la explicarme. gente que luchó por la democracia, también la quitamos. Pero eso es tan Hombre, importante que la dejáis- Unión Europea... Sí, muy breve. Un tiene- minutito y Mirad, cerramos el debate que se nos ¿sabéis va. que firmo todos los meses varios pedidos de material con contenido de diversidad sexual, familiar, de género? O sea, que no se censura nada. El problema es que porque algo no se compre, pensáis que se censura. No, Es que lo censuras. No, señor, es falso. Es que tú te lo falso. crees. Bueno, no pues Es ahí que comprarlo te está lo la todo, crees. Y polémica. tu no alcalde censurar. te ha Y vosotros- tenido
que Por llevar eso, la contra y comprarlo él. Quiero que los taurinos pidan Y ahí un Miura el y un Vitorino, problema, que además a mí me gustan, lo va y a quiero tener verlos. el PP en muchas ocasiones, votan al contigo PP. y con mucha gente. Bueno, pues y ahí al final está. no va a tener caja suficiente para pagar Para Miuras todo. y Vitorinos. Para Miuras, ni para Vitorinos, Ni para ni para Barbies. DVDs. Eso Mercedes, que decías. saps qui no va Tienes tindre lector de caixa DVD, prou Mercedes? per satisfacer a totes les persones els que t'està governant? El teu amic Pedro Con Sánchez. que no, si tenim Pedro pressupostos. Sánchez, bueno, que Tenim nos vamos a pressupostos, ronda pressupostos. final. Tindrem No, pressupostos. El que hem tingut este matí, perdona Sílvia, No tenim és llei del una del moció suelo. aprovada en el Congrés dels Diputats en contra de les lleis de la infàmia que han presentat el PP i Vox en varias comunitats autònomes. Y eso lo ha hecho de estos 5 días que se fue a pensar y a reflexionar. No me interrumpas cuando estoy hablando. Vale, porque pues estoy terminará interrumpiendo. el diputado. El Congreso Mercedes, de los no te Diputados. enfades, mujer. No. Esa moción en contra de lo que habéis presentado no es fruto de los 5 días de pensar, es fruto de la infamia que habéis presentado. Porque no Es que tenéis fruto de los 5 días de alma. pensar no hay nada. Si era No una ironía, tenéis Mercedes, alma. era una Se ironía. refiere a la ley de Se concordia, puede- Mercedes Caballero. No se puede tener alma presentando esas barbaridades. Unos presupuestos Y que esta no mañana, asfixiarán más Sí. y las esta cuentas mañana de el todas las presidente comunidades Mazón autónomas. ha dicho en sede parlamentaria que justo esta mañana había firmado el anuncio para un nuevo decreto. Como todos los Pero, días, no, lo ha firmado esta mañana adrede porque Ese, sabía que el ese. tema iba a salir. Pero Adrede es lo que... dirás tú. Pero es una falacia, porque claro que lo ha firmado, claro que lo ha publicado el diario Pues oficial, entonces no es una pero lo ha falacia. publicado el diario oficial Sí. porque si no empieza la tramitación antes de que aprueben su ley de la infamia, se quedarán las tumbas y las fosas abiertas viendo todos los restos de fusilados que hay Hombre, en Como las las de fosas. Bueno, Borriol, pues queda que estaba ahí. el bando Exacto. nacional y lo tapasteis. Vamos No es con la verdad. ronda final, como Hemos decía. exhumado fosas de todas Se las nota que fosas no es que de hay en la Castellón. La de comunidad, Borriol ya te lo en digo la yo, que la comunidad abrieron, valenciana. estaba el bando nacional Porque y ninguna lo taparon. ninguna familia pidió los restos. Un mensaje final, Vale, sí. diputada de Compromís, Porque Paula el bando Espinosa. nacional. Hoy arranca la No nos campaña, pidieron. así está la No política, es verdad. como ven, máxima No crispación. es verdad. Paula, Sí, su yo creo mensaje que- sería... Sí. Llévalo a Es cierto. juzgado. Le Llévalo a juzgado. he pedido un mensaje, si Sí. les parece, a la diputada para finalitzar. Gràcies. Jo crec que en aquestes eleccions europees podem fer dues coses, o avançar cap a una Europa que siga més plural, més diversa, que tinga en compte la perspectiva climàtica, que tinga en compte la diversitat, el col·lectiu LGTBI, el dret de les dones, o si no, també podem anar cap enrere. Tenim l'exemple de PP i Vox governant en la Comunitat Valenciana i tenim l'exemple de les 5 lleis de la vergonya que ens estan fent retrocedir en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de transparència i en l'àmbit de la memòria democràtica. Què volem? Quina Europa volem? Una Europa que avance o una Europa que estiga basada en el segle XIX? Gracias, diputada de Compromís. Buenas noches, que tenga una feliz noche electoral de pegada de carteles. Mercedes Caballero, ¿su Buenas mensaje noches. sería? Pues mi mensaje es que hay que respaldar. Primero hay que ir a votar el 9 de junio en las elecciones europeas porque son las de más contenido político, son las elecciones con más contenido político, que la ciudadanía se tiene que involucrar también en el Parlamento Europeo porque desde ahí vienen marcadas muchas resoluciones que van o para el progreso de la ciudadanía o en detrimento de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Y que desde el Partido Socialista tenemos la mejor candidata porque es la referente en políticas medioambientales y es el Gobierno de España el referente en toda Europa de políticas progresistas. Gracias, Mercedes Caballero. Feliz noche, buenas noches. Igualmente. Jesús Albiol, su mensaje rápidamente sería esta noche. Pues que la gente vaya a votar, que nadie se quede en casa, porque en estas elecciones son las únicas que vale lo mismo un voto de cualquier pueblo de interior que un pueblo de gran ciudad. O sea, que una gran ciudad, perdón. Con lo cual, la gente que salga y que vote en conciencia a la formación que crea que mejor le representa. En este sentido, hay que acabar con el Pacto Verde, con la Agenda 2030 y con las políticas que permiten la entrada, la inmigración ilegal, que está acabando con nuestro modelo cultural. La Agenda 2030 y el Pacto Verde son contrarios a los intereses del sector primario, del sector industrial español. Venga, pues muchas gracias, Jesús, y feliz noche también, noche de elecciones, de pegada de carteles. Acabamos con la diputada Laura Chulia. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia. Bueno, yo creo que el 9 de junio los españoles están llamados a elegir, ¿no?, entre el sanchismo
y entre el Partido Popular, el partido de la libertad de los padres a la hora de elegir el centro educativo, la lengua de sus hijos, la libertad de las personas a la hora de donar en vida su patrimonio sin necesidad de arruinarse, el partido del respeto a los profesionales de los medios de comunicación y, por supuesto, el partido de la solidaridad, sobre todo para nuestro campo, para nuestro sector agrario y sobre todo ese partido de la solidaridad hídrica entre comunidades autónomas. Gracias, diputadas, gracias, diputado. Que pasen feliz noche de pegada de carteles. Nosotros terminamos así, volvemos ya la semana que viene. Como siempre, nos asomamos a partir de las 9 a esta ventana llamada Ágora. Buenas noches.